abajo y que va, y cada vez más abajo. 6 meses que tuve un accidente, entonces estuve como ingresado en el hospital pues 10 o 12 días, algo así. Y como lo típico que, ya le he liado y ya me la he acabado haciendo. Hombre, a ver, no le hizo mucha gracia. Trae una madera o algo para hacer de palanca. Arranca la puerta y vimos a Iván que viene por ahí con una puerta de madera y decimos, ¿qué haces, tío? Y vimos, no sé cómo, en el suelo por ahí, una manguera. Metí una tremenda hostia que este dedo se me puso así. Pero luego adelanté a uno y ya volví a estar quinto. Y dije, hostia, vaya putada, ahora vuelvo a estar como... Es carrera, vamos a intentar hilar lo más fino posible. Hola, yo soy Xavi y esto es Verum, el podcast donde buscamos algo que no se entrena, la verdad, detrás del running. Y tenemos hoy con nosotros a Joan Solanas, así que vamos a ver la verdad de Joan Solanas. Joan, bienvenido. Muchas gracias. Tenía ganas ya de estar aquí, ¿eh? Es un placer tenerte aquí. Para que no sepa, somos amigos, hemos tenido relación laboral quizá también, pero como siempre me gusta empezar un poco del principio y ver cómo erais de pequeños, ¿no? Entonces, cuéntame cómo eras tú de pequeño, porque sé alguna cosa, sé que fuiste a un colegio un poco diferente y eso me interesa mucho. Pues sí, pues de pequeño, pues tío movido, pero tampoco... Bueno, un término medio realmente. Cole sí, un cole diferente. No toqué un libro hasta pues la ESO. La ESO sí que ya fue pues normativo total. Pero era en otro colegio ya. Era en otro colegio. O sea, el colegio que ibas de pequeño, que era desde 3 años hasta los 11 o 12, sí. Era sin libros. Sin libros, sin exámenes, era por proyectos. Entonces, pues en un proyecto, yo me acuerdo, es el típico ejemplo que pongo para explicarlo, ¿no? La ballena azul. Entonces, en la ballena azul, pues estudiabas biología, estudiabas mates, ¿no? En plan, ¿cuánto mide la ballena azul? Tantos metros. ¿Y esos metros cuántos centímetros son, no? Entonces, como que entraban todas las asignaturas, pero partiendo de un proyecto. Qué bueno. Para que no lo sepa, es en Barcelona. O sea, no os penséis que vive en un pueblo perdido por ahí ni nada, sino que es en Barcelona, pero bueno, era un colegio colegio público normal y corriente, ¿eh? Al final, con una metodología diferente, pero colegio público tal cual. Y algo que pregunto siempre, y en tu caso espero que sea diferente, es ¿a qué jugabas en el patio? Porque entiendo que no era full fútbol, espero que no. No, había la mayoría de mis compañeros les molaba el fútbol. Vale. Pero realmente, de hecho, desde el cole, pues sí que habían días que nos dejaban jugar a fútbol, pero realmente era como algo que de entrada no había pelota. Vale. Entonces, pues, ¿qué hacíamos? Pilla. Yo creo que pilla, básicamente, y no sé si correr por ahí. No tengo un recuerdo de, en plan, hacemos esto siempre a la hora del patio. No, era mucho de estar por ahí y tal. Jugábamos a tazos y cosas así. Eso también es típico. Verdad. Y en la clase, ¿dónde te sentabas? Si me preguntas en la primaria, era raro porque la distribución de la clase no era... Vale, pues explícame eso. O sea, no era lo mismo típico de pupitres y demás, no, o mesas. No, era islas de mesas. Vale. Y tú te sentabas... Yo creo que no teníamos un sitio fijo. Creo que cada día donde pillabas un poquito y ya está. Eso en primaria, en el Insti, pues ya sí que era diferente, ¿no? Pero ¿dónde me sentaba? Pues, también te digo que variábamos bastante de sitio. A veces sí que te decían tú. Yo soy un tío que habla mucho y hacía hablar a los de su alrededor. A mí no me generaba ninguna problemática luego a nivel de notas y de tal, pero a lo mejor a los de mi alrededor sí. Entonces, pues sí que nos movían un poco más de sitio, pero eso sí que era normativo. Eran filas y la pizarra delante y tal. Vale. Y quiero llegar llegaremos al punto en que llegas a ser corredor. Llegaremos también al tema de las carreras de relevos, que hablaremos mucho también. Pero quiero llegar al punto de algo que te identifica mucho, que es la cresta. O sea, ¿en qué momento pasas a llevar esa cresta? Y luego, no lo sé, pero creo que no te la has quitado nunca más. No, desde el primer día que me la hice ya es como, ahora ya es marca personal. Ahora me sentiría bastante raro si no la llevara. Voy a decir que hoy vienes con el pelo bien cortado, pero alguna vez que te has dejado un poco más y que tienes esto un poco más largo, se te nota diferente. O sea, parece ya que tengas como todo el pelo y se te nota la cara. No, cuando hará 6 meses que tuve un accidente, entonces estuve como ingresado en el hospital pues 10 o 12 días, algo así. Y ya venía de llevarlo medio largo. Como que a lo mejor el día del accidente me lo tendría que haber cortado, según mis timings. Y ya entonces a eso se le sumaron como casi 2 semanas. Y decía, hostia, creo que hace años que no he estado como
que me veo la cabeza pues como toda tupida igual, ¿sabes? Pero bueno, ¿dónde viene la historia de tu cresta? Yo qué sé, es un estilo de peinado que a mí ya me llamaba la atención. Ahora, yo eso le decía a mi madre y mi madre decía, ni loco, te haces una cresta. Entonces un día, me acuerdo que, no me digas por qué, pero apareció una máquina de cortar el pelo en casa y mi padre, que se hace un peinado clásico de mismo número, toda la cabeza, pues al final yo creo que dijo, mucho más fácil que ir cada X tiempo al peluquero. Yo dije, hostia, pues voy a empezar a practicar. Y yo ya me cortaba el pelo. Y entonces un día dije, mira, yo llevo insistiendo que quiero hacerme este peinado, ¿por qué no? Y como lo típico que, hostia, la he liado y ya me la he acabado haciendo, la hice y de ahí coló. Y desde ahí, pues no sé, desde que tendría, yo te diría 16 años, algo así, era en bachillerato. O sea, tú lo hiciste y cuando te vio tu madre, ¿qué? Haber estudiado. Ya No te no había dijo vuelta nada. atrás. Hombre, a ver, no le hizo mucha gracia. Pero ahora yo creo que hace unos meses estábamos hablando y ella ya me dijo en plan, hostia, sería raro, ¿eh? Si verte sin la cresta. Hubieron años que me iba dejando caer en plan, hostia, es que te veo y no, te veo por detrás y digo, tal. Pero luego ahora ya es como que creo que le pasaría al revés, ¿no? Si me vieran, yo creo que no me reconocería. Entonces, Joan es corredor de trail. Si lo veis en alguna carrera con la cresta, casi seguro que es Joan porque siempre le caracteriza mucho. Así que quiero ver un punto de dónde llega a tu historia el tema del correr. Pues yo, en relación al deporte, yo había jugado a básquet desde los 5 años. Desde los 5 años hasta la época de la cresta, quizá. Porque, bueno, tuve una lesión, había jugado siempre en el mismo equipo, entonces tuve una lesión, me recuperé de la lesión, pero cuando el primer entreno me volví a lesionar de la rodilla, entonces fue como un impasse raro que estuve un año sin jugar demasiado y entonces ese año era un equipo que jugábamos a un nivel guay. Entonces ya ese año me chutaron. Y tuve la opción de ir a algún equipo, sí que tuve como 2 opciones de equipos guays, pero es que en realidad me di cuenta que jugaba también porque me lo pasaba bien con mis compañeros. Me gustaba ese deporte, pero me lo pasaba muy bien con esos compañeros. Entonces dejé de jugar ahí. Y hubieron como 2 años que yo iba como a un SPLAY, que se llama aquí en Cataluña. Al final es como, para que lo entendamos todos, pues scouts, boy scouts, excursiones, fines de semana, tal, no sé qué. ¿Quién eres de los Boy Scouts? Vamos. Vamos, que sí. Cresta, boy scouts, la gente se piensa que también, eso sí que no. ¿Vale? Y entonces, bueno, lo que pasa es que con eso, pues ahí aprendí lo que era la montaña, salir a la montaña y andar por la montaña, andar solo. Y en esos 2 años que no jugaba a básquet, también pues gané un poco de peso, tal, y dije, hostia. Y empecé a estudiar la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y me enseñaron una gráfica de el estado de forma física en el que empiezas la carrera, un estudiante en ese momento, en el que empezaba la carrera y cómo acababa. Yo pensaba, hombre, además si es Ciencias de la Actividad Física, hará súper ejercicio también, como casos prácticos y cosas, historias estas, y hostia, seguro que sales súper con Superman. Y era totalmente al revés. Tú hacías unas pruebas físicas para entrar a la universidad. Y luego decaías. Y luego para abajo total. Y entonces dije, hostia, yo lo estoy viviendo en mis carnes, porque es que en realidad... Y ahí empecé a correr, pero correr por Barcelona, 8 o 10 kilometrillos, 45 minutos, 2 días a la semana y ya está. Y dije, hostia, está muy guay. Y entonces un día dije, voy a probarlo. Claro, aquí en Barcelona tenemos Collserola. Y voy a probarlo por la montaña. Y así fue como me enganché. Vale. Y, o sea, ibas solo y empezaste a correr por Collserola y te perdías tú solo y volvías a casa. Sí, tal cual. De hecho, empecé saliendo desde casa, llegando a Collserola corriendo, que al final desde casa a Collserola eran 4,5 kilómetros. Entonces corría 1,5 kilómetros por Collserola y bajaba y ahí volvía a casa. O sea que en realidad corría nada como por la 10 montaña. kilómetros, pero 1,5 de trail, ¿no? Sí. Y hasta que descubrí que con el Bicing podía llegar tranquilamente a los pies de Collserola y entonces empezar a correr por allí. Entonces el Bicing, para que no sepas, la bici alquiler de aquí de Barcelona. Exacto. Pero la típica pública que puedes pillar. La que está en todas ciudades con un nombre diferente. Exacto. ¿Y entonces en qué momento dices, vale, voy a hacer carreras? ¿O cómo fue tu primera carrera? ¿O? Pues realmente, mira, mi primera carrera viviendo en Barcelona, dices, hostia, un 10K de cualquier barrio. Pues no sé por dónde lo vi. Dije, hostia, mira, me gusta
la zona del Pallars, Rialp, un pueblo de ahí del Pallars, hacen una carrera, me apunto. Ostras, me apunté y dije, hostia, porque tampoco la has hecho tan mal, tío. ¿Esto qué edad tenías? Pues eso iría a la segundo de carrera, 18, ¿Y tú 9. fuiste tú solo al Pallars? Sí, ¿O fuiste bueno, con tus lié a padres, mis no? padres, Vale. lié a mis padres y sí, mis padres fans número uno y suerte de ellos porque bueno, los he liado en el tema carreras y aventuras mías para todo, básicamente. Pero sí, los lié, fuimos ahí a pasar el finde y yo corrí una media maratón y ya me sentía que era una ultra, ¿no? Para mí era como... Y fue súper guapo y yo creo que eso ya fue lo que hizo el clic de tú te gusta correr por la montaña, te vuelve loco. Y entonces tú estás estudiando la carrera y entonces te empiezas como a autoentrenar o a preparar tus carreras o a hacer tus planificaciones o cómo lo decías. Pues no, yo tenía muchas ganas de autoentrenarme y de incluso pues entrenar a gente. Entonces, claro, yo en la carrera aún no había dado ciertas cosas, estaba como aprendiendo y pensé, hostia, una buena forma de aprender también es coges un entrenador que esté formado y eso sí que se lo dije, le dije, tío, yo quiero poder ser un poco pesado contigo, entender por qué me propones hacer este entrenamiento y no el otro, por qué este tiempo y no este y tal. Y cogí un entrenador. He tenido solo un entrenador, pero considero que con él aprendí bastante. De hecho, estuve hasta la época del COVID, hasta la pandemia, digamos, donde nos encerraron en casa. Estuve con él aprendiendo, preparando mis primeras carreras, ya carreras más chulas, y aprendí muchísimo, sí, la verdad. Y entonces de ahí empiezas a hacer carreras y ves que se te da bien y... Bueno, veo que se me da bien, veo que me gusta y que lo hago a un nivel un poco por encima de la media, pero vamos, no, yo ya tenía claro que profesional no sería, pero bueno, me gustaba siempre, ¿no? Como esta parte de rendimiento, buscar lo máximo que yo podía dar. También es cierto que tenía muy claro que quería, que me llamaba mucho la atención la larga distancia. Es decir, yo no, de hacer cosas cortitas y rápidas, me supone demasiado sufrimiento, ¿no? Que después otra persona dirá, ¿y correr 180 kilómetros no te supone demasiado sufrimiento? Es poco durante mucho rato. Y el otro es mucho durante poco rato. No sé, me gustaba más la parte de poco y más rato. O me atraía, en ese momento no lo sabía. Entonces, bueno, eso ya es, lo suelo decir a los atletas que entreno, es un proceso de crecimiento como atleta de resistencia. Entonces, pues empecé a hacer una media maratón, hice varias, luego probé maratones, hasta que hice mi primera ultra, pasaron muchos años. ¿Cuántos años pasaron? Pues aún así considero que lo hice joven, pero también había empezado joven. Pero pasarían 4, casi 5 años, yo creo. 5 años desde que empezaste a correr trail o tu primera media maratón hasta una ultra. Sí. ¿La ultra de cuánto era? Era la ultra de aquí de casa, que es la Ultra Pirineu, y que era, es clavada, es perfecta, son 100 kilómetros, que es el número como que mola, ¿no? Ver en tu reloj, en el Strava, hostia, 100, guau. Y encima, pues aquí en casa, una ultra que patrocina Salomon de toda la vida. Es como, no todos los checks del ultra trailer novato, en realidad, ¿vale? ¿Sabes? Y quiero llegar un poco al punto de cómo nos conocimos tú y yo, porque siempre que hablamos, siempre que quedamos, explica la historia, la verdad que no sé si nunca queda clara, la verdad, sí. Pero tú lo tienes más claro que yo, así que cuéntalo. Bueno, yo sé que tú empezabas en Top for Running y entonces buscabas a gente que, fuera de mucha gente que corriera asfalto, buscabas a alguien de trail, ¿no? Entonces, no sé ni cómo te aparecí yo también, pues al final este mundillo tampoco es tan grande, también te tenía fichado, nos seguíamos, ¿no? Y un día me dijiste, y de hecho lo que me dijiste, claro, para mí fue la hostia, me dijiste, tú corres con Salomon, ¿no? Yo, sí, o sea, con Salomon como usuario de zapatillas, ¿no? Sí, tal. Hostia, pues creo que tú, creo que eres mi hombre o algo así, dije. Hostia, tío, no sé qué quiere decir esto, pero vale. y claro, a partir de ahí pues empecé a colaborar con Top for Running, que hemos estado, no sé, 4 o 5 años. Casi 5, ¿eh? Sí. Una burrada. No, y entonces, bueno, ya supongo que lo comentaremos, pero claro, a raíz de eso hemos vivido como experiencias bastante guapas. Claro, o sea, al final yo
o sea, ahora que has dicho esto porque no me acordaba, pero supongo que era porque nosotros desde Top for Running tenemos la posibilidad de patrocinar atletas a través de una marca en exclusiva, y entonces es la marca quien directamente aporta ese producto o la aportación económica o lo que sea, ¿no? Y entonces, como que yo veía que tú corrías con Salomon y yo no tenía mucha gente que corriese con Salomon, dije, hostia, si estoy a correr con Salomon y me puede interesar, digo, le voy a decir si quiere exclusivamente eso con Salomon, porque lo que pasa muchas veces, y es lógico, es que la mayoría de embajadores quieren ser multimarca. ¿Por qué? Porque puedes probar todas las marcas, obviamente. Yo te corrías con Salomon y digo, vale, alguien que hace trail, que busca un producto en específico para trail y que sea el mejor y tal, digo, pues quizá le interesa estar en exclusiva con Salomon, y más cuando es alguien que hasta el momento supongo que te compras tú tus zapatillas y básicamente. demás, y dices, vale, pues pasas a tener como ese beneficio de lo que hacía antes pagando, ahora lo hago relativamente gratis, o incluso tengo pues ese beneficio, ¿no? Y así empezó la relación. Entonces, no sé en qué punto o en qué momento nos vimos por primera vez o nos empezamos a ver más y tal. Creo que nos vimos por primera vez cuando hicimos el reto de la maratón de Barcelona, que tenía un nombre, pero ahora no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas o no? Ni idea, tío. Yo ahí estaba como, no sé dónde estoy, aquí la gente corre muy rápido, tiene unas ideas de marcas de maratón y todo el mundo, pues yo no soy ni influencer ni historias, pero había mucha gente que era como que sí, que ya creaban contenido, que estaban súper focus en eso. Yo, ese fin de semana de Maratón de Barcelona, porque a mí mi faena ese fin de era hacer de liebre media maratón. Explicamos el reto. El reto era que con Top for Running hicimos una colaboración con la Maratón de Barcelona, y era que nosotros queríamos simular lo que fue el Breaking Two de Kipchoge, ¿no? Kipchoge pues corrió en Viena el Breaking Two y lo que hacía era que cada poco le iban sumando liebres, ¿no? Entonces hablamos con la organización y lo que hicimos con todos los embajadores de Europa era seleccionamos a varios perfiles que querían hacer su mejor marca en Maratón de Barcelona, y los demás embajadores iban a ser sus liebres. Entonces, tú, Joan, o quien sea, pues veíamos los ritmos que teníais y a ver a quién podíais ayudar, ¿no? Y dependiendo de esto, no hace falta que corras como él, pero sí que puedes aguantar 10 kilómetros a un ritmo altito, ¿no? Para hacer de liebre a alguien. Y entonces cogimos a gente desde alguien que quería hacer 2:30 y algo a alguien que quería hacer menos de 4 horas, creo, algo así. Entonces cogimos varias liebres. Y lo chulo era que cada 10 kilómetros uno de nuestros embajadores, bueno, creo que eran 2 o 3, se sumaban a ese corredor para poder ayudarle a hacer de liebre, y al final, en el kilómetro 40, nos sumábamos todos con tu equipo de liebres para poder juntaros y empujar de hasta el final a la meta, ¿no? Creo que todos hicieron marca al final, ya no solo por el hecho de ayudarse, sino por la motivación que también te hacía, o quizá era guay, o sea, la era guay responsabilidad ver como corredor, ¿sabes? Todos, además llevábamos como todos de negro, tal, no sé qué, era chulo verlo. Yo hice media maratón de liebre con una chica. Con Ivana, ¿no? Con Ivana. Y fue una experiencia guay. Fue mi primera toma de contacto con vosotros, digamos. Con Top for Running. ¿Y puede ser que fue la primera vez que nos viéramos en persona? Vale. Sí. Y a partir de ahí, pues fuimos haciendo carreras y demás. Y ahí, obviamente, teníamos una relación laboral, ¿no? Y llegó un punto que pasó esa relación laboral a una amistad, ¿no? Pero no sé en qué momento fue. Joder, yo lo tengo clarísimo. O sea, yo me fui a vivir cerca de vosotros y yo te dije, tío, quiero salir en bici, y esta zona, que al final es la parte opuesta de Barcelona, en la que yo siempre salía en bici, es decir, yo salía dirección contraria siempre, porque si no, pues me tenía que cruzar Barcelona para el otro lado. Claro, para que la gente lo entienda, Barcelona, si es un círculo, tú ibas como por la parte derecha y yo por la parte izquierda. Sí, porque arriba es montaña y abajo hay mar. Y abajo hay agua, sí, no hay otra opción. Entonces, claro, yo iba para el otro lado. Y te dije, tío, porque yo sé que, o sea, sabía que tú también salías en bici, y digo, me tienes que enseñar rutas, tal, no sé qué. Y claro, a partir de ahí, yo me acuerdo que estuvimos en una época que quedábamos tipo 6. No, tanto no. Antes tú eras muy pesado que fuera muy temprano, y también a mí, es cierto que me iba bien, pero... A las 7 de la mañana quedamos en mi casa. Vale, pues por eso yo salía a las 6:45. Claro. Congelado, porque encima lo hacíamos también en invierno, sí, en invierno, y no estaba igual, ¿eh? Era de noche y hacías una ruta que no era muy larga, son 45 kilómetros, 600, 500 y algo de desnivel o así. Sí, yo en tiempo eran 2 horas de mi puerta de casa a mi puerta de casa. Para que sea de Barcelona más o menos alrededores, para que conozcas, subíamos a Vegas desde el Prat y volvíamos a bajar. Exacto. Y tomábamos un café. Claro, entonces nos quedamos a las 7 de la mañana
en mi casa, claro, en enero, diciembre, hace mucho frío a las 7 de la mañana, no es ni de día, y para mí lo chulo era un día entre semana, que yo me lo podía gestionar y tú también. Obviamente teníamos que quedar pronto, no podíamos quedar a las 10 de la mañana porque teníamos nuestras cosas que hacer y nuestro trabajo, pero para mí era muy chulo decir, aunque hacía un frío de locos, cuando estás subiendo, sobre todo, ves que está amaneciendo, ¿no? Entonces veías Vegas, que desde el puerto de Vegas ves hasta el mar incluso. Yo eso lo pensaba más bajando. Bajando. Bueno, es que a veces subiendo incluso... Era un poco más oscuro. Claro, incluso no era ni de yo día. Pensaba, llegamos aquí arriba, vale, perfecto, check. Ahora bajamos y ya cafetito y tal. Yo me costaba arrancar, ¿eh? Claro, también he de decir que es mi puerto favorito, podría decir, o mítico para mí, que siempre me gusta ahí apretar un poquito. Y muchas veces Joan me decía, tío, no me apetece. Y mira que Joan lo ha dicho antes, ¿no? Que él es de más de largas distancias y quizás hacemos una ruta de 300 kilómetros y nos gana a todos, ¿no? En bici. Pero algo así más explosivo y más a primera hora, que no estamos preparados y demás, era como, tío, tira tú, que a mí no me apetece. Y yo siempre iba ahí a hacer tiempo y tal. Yo creo que también es por eso que me gusta más la montaña que no el asfalto. O sea, ahora hace nada, es que lo tengo súper reciente, de la Maratón de Barcelona. Me lo he pasado muy bien. Ha sido brutal. Estaban las calles llenas, que no había un hueco. O sea, yo pasaba y era todo gritos, animación. Es increíble. O sea, la motivación se mantuvo así todo el rato, ¿no? Era brutal. Claro, si comparo con la última carrera, sí que hice como especial o la carrera donde me preparé más para el año pasado, la temporada anterior, Menorca, darle la vuelta a toda la isla. Luego hablaremos de eso locura, y de las tío. carreras, pero... Estás solo, tío. Pero para ti es muy diferente, ¿no? El tema del asfalto, que tienes que ir mirando el tiempo y demás, que es un poco a mí lo que me gusta realmente. Y cuando hablé con alguien o contigo que me dicen, oye, ¿no te gustaría hacer el trail? Yo, tío, es que a mí me gusta ir al mismo ritmo todo el rato y no bajar de ese ritmo, ¿no? Yo me he obligado a hacer asfalto también porque al final, al ser entrenador, me gusta saber, yo entreno a gente que corre trail, pero también a gente que corre en asfalto. O sea, lo que sí que entreno únicamente es a corredores. Pero, ostras, me gusta saber, aunque yo tengo la teoría clara y cada año lo pruebo con muchos atletas, también me gusta sentirlo en mis carnes, de decir, ok, esto es una maratón de asfalto, esto es cómo hay que regular las energías, esto es cómo también hay que entrenarlo y tal. Entonces, también me gusta... Bueno, he hecho 2 maratones de asfalto. A lo mejor de trail he hecho... 100.000. 30, no sé. Claro, no sé cómo puedo contarlo el GR11, ¿no? Pero eso era hacer como una ultra al día durante 11 días. Yo qué sé. O sea, de correr mucha distancia por la montaña lo he hecho, pero no tiene nada que ver. Son 2 deportes diferentes. Entonces también me gusta como exponerme a eso porque digo, si yo luego tengo que pautar cosas, quiero saber también qué sensaciones tengo yo cuando las hago, ¿sabes? Claro. O si quiero probar cosas nuevas, prefiero probarlas yo en mis carnes y decir, hostia, esto te has flipado, no funciona. O, hostia, esto es una buena idea, vale, bueno, empecé a implementarla con algún atleta. Claro. Bueno, volviendo un poco al tema de la bici, hacíamos bici por la mañana, en primera hora congelados, luego hacíamos un café que duraba lo mismo que la bici muchas veces, estábamos ahí 1 hora o 2 horas de cháchara que daba para otro podcast, y ahí surgió esa relación de amistad, ¿no? Y a mí a veces me costaba un poco porque tenía esa doble vertiente, ¿no? De la relación laboral de embajador con yo parte de la marca y luego la relación personal, ¿no? Entonces a veces yo personalmente hacía algunas excepciones por mi parte que quizá no habría hecho con otro, ¿no? Pero bueno, al final pasa con todas las relaciones, supongo. Y entonces a partir de aquí yo creo que tú luego haces el GR11, que ahora explicaremos, y luego hablaremos también de carreras de relevos, Maratón de Barcelona, que has corrido 2 veces, que son las 2 maratones que has hecho de asfalto. Y luego creo que tu mejor carrera o el hito más grande que podrías hacer, ¿no? Que fue la Maratón de Menorca, ¿no? Entonces, vamos al GR11. ¿Qué es el GR11? Y explica qué creía yo que era el GR11. Bueno, eso es la hostia, tío. O sea, vamos a quitarnos primero esto. Me hizo mucha gracia cuando me mandaste un audio. O sea, Xavi se pensaba que el GR, ¿no? Es una ruta, gran recorrido. Vale, entonces, él se pensaba que el número de los GRs era la dificultad, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Sí, 100%. Yo estaba haciendo una ruta por cerca de Andorra, norte de Cataluña, y digo, oye, estoy en el GR3 o no sé cuál. Y le digo, tío, esto es imposible. O sea, estamos aquí con las mountain bikes para marcar el recorrido de una carrera de trail, y es que no podemos ni pasar, tío. Digo, si esto es GR3, GR11, es imposible, ¿no?
Eso fue la hostia cuando recibí ese audio. Dije, tío, madre mía, ¿cómo te lo explico, sabes? Bueno, ¿qué fue el GR11 para ti y El cómo lo hiciste? GR11 es una ruta que está marcada. Son estas líneas blancas o rojas que se ven en las piedras pintadas en la montaña, ¿no? Va desde el Cabo de Iguer hasta el Cap de Creus, ¿no? Desde el País Vasco a Cataluña. De mar a mar, digamos, ¿no? Entonces, cruza todos los Pirineos. Esos son unos 845 kilómetros más o menos y tenía pues 40 y pico mil metros de desnivel. Y eso es una ruta mítica de gente que hace Como el Camino de senderismo, Santiago, alpinismo. sí, pero más difícil. Camino de Santiago muy hardcore, porque Vale. al final a nivel de desnivel y Pero más tal, de senderismo. sí, puramente, o sea, es una ruta. O sea, al final un GR nace normalmente de antiguos caminos que usaba la gente para ir de pueblo a pueblo, ¿sabes? Pues ahí los han unido y los han señalizado y Vale. ya está. Entonces, el GR11 es una mítica de estas bueno, es la Transpirenaica, también la gente lo conoce como Transpirenaica. Vale. Entonces, eso es una cosa que yo personalmente siempre había querido hacer, ¿Por? pero porque a mí me encanta la montaña, básicamente. ¿Pero por qué eso? Bueno, mi idea inicial era hacer eso solo, con una mochila, caminando, seguramente pues caminando, haciendo etapas largas y tal, pero con una mochila, incluso con una tiendecita pequeña, yo solo, 20 y pico, 30 días máximo, y ir haciendo. Y entonces, pues como vas pasando por pueblos, pues ir cogiendo 4 cosas de comer, pero yo hacerme mi comida, dormir en altura y ¿Y tal. cómo fue? ¿De verdad? La cuestión fue que esta idea yo se lo expliqué a un colega y el tío, pues lo típico que a veces pues la gente se piensa, no, el Joan como corre y como ya ha hecho alguna ultra y como no sé qué, es un máquina y puede hacer esto en un pim pam. Y yo creo que él tampoco sabía mucho lo que era exactamente el GR11, pero dijo, hostia, GR11, pues va, ¿por qué no lo haces en 11 días? La cuestión era que él se dedicaba al mundo de audiovisual. Entonces, él también miró por su parte y dijo, sí, y también podríamos dejarlo grabado y hacer como un pequeño documental y tal. Y se fue haciendo la bola grande. A mí ya salí de ese día que estábamos haciendo una birra tranquilamente con la idea en la cabeza y dije, ostras, tal. Se lo comenté a un colega mío que es Nutri y entonces al final los 3 acabamos diciendo, venga, vamos a hacerlo. Entonces era como guay porque teníamos como 3 retos, ¿no? El Pera se llama, la parte audiovisual, dejar como grabado y explicar cómo fue la aventura. Xavi, la parte de nutricionista, ¿no? De prepararme previamente y durante el reto para que no me faltara energía. Xavi Nutri, ¿eh? No soy yo. Xavi Nutri. Sí. Otro Xavi. No, Xavi. No, si no sabías ni qué significaba GR, qué número era, imagínate. No, el Xavi también, que es un tío, máquina que corre por la montaña también, que se las pela. Y yo, como la parte de atleta y de entrenador también, porque al final también me tenía que preparar yo a mí mismo para eso. Y se alinearon los astros, porque ahora lo pienso y ostras, encontrar. La idea fue que Pera dijo, tío, 11 días. 11 días y acabamos diciendo. O sea, vale. GR11 en 11 días. Eso fue la idea, sí. Entonces, bueno, le empezamos a dar forma y sí, al final, pues con una colaboración con una marca de campers también, porque al final a nivel logístico era un poco complicado. Nos embarcamos los 3, fuimos a hacerlo y yo no me lo creía, pero bueno, o sea, sí que tenía claro que podía hacerlo, porque si no también no me tiraba a una piscina sin agua, ¿no? Pero iban pasando los días y iba haciendo, pues eso, 80, 90, 100 kilómetros al día, pero con desniveles heavies. Bueno, era Pirineos, ¿no? Y yo creo que la etapa más corta fueron 60 kilómetros y es la experiencia más loca que he hecho a nivel físico y psicológico, yo creo, porque... ¿Qué fue lo más duro para ti del GR11? No, yo creo que lo más duro fue la parte física ya hacia el final, porque a nivel psicológico yo creo que mi fuerte como corredor es la parte mental. O sea, yo no soy un portento físico, simplemente que pues quizá tengo más capacidad de sufrir o soy muy cuadriculado y digo, si me he propuesto esto lo tengo que hacer, que a veces incluso puede ser negativo, pero que lo tengo claro, ¿no? Entonces yo tenía claro que sí, que lo iba a hacer y lo que no sabía tampoco era si entrarían en 11 días o no. La idea y calculado estaba. Y a mí me gusta calcular mucho las cosas y tener plan A, B y C. Y eso sabía que era viable, pero ostras, era la parte física de dolores que no había tenido nunca en mi vida o
yo qué sé, los pies, pues no quieras verlos, ¿sabes? Al final del GR11 era como cada plieguecito del pie era una raja, porque al final pasas muchas horas Era con como el una pie. grieta, ¿no? Claro, o sea, todo el pie sudado muchas horas, luego dormías 5 orillas y volvías, cómputo de horas húmedos y sudados con secos. Cuando arrancaba, yo me acuerdo, era como 1 hora y media, 2 horas de pinchazos en los pies hasta que supongo que se volvían a humedecer y tal, y entonces ya me olvidaba. O que a lo mejor mi cerebro decía, off, este tío no para, vale, elimina esta señal de que te duelen los pies porque no para. No sé, eso a nivel científico seguro que hay estudios, pero eso es la parte de los arranques de las últimas 4 etapas, ponle, era infernal. Pero también pensaba, tío, que hace 2 días estaba en Navarra, o hace 2 días estaba en el Pirineo aragonés. ¿Y cuánto peso perdiste? Pues eso, Xavi estaría estuvo muy contento porque realmente perdí kilo y creo que no llegaba a 1,5 kilos. Que esto es muy poco para hacer, pues eso, entre 12 y 17 horas de actividad durante 11 días seguidos. ¿Y qué comías? Claro, yo hacía como comida normativa una cena muy heavy cuando llegaba. Pero luego era como bebida, pues llegaba y me bebía 1 litro de bebida de arroz, que al final es hidratación y carbohidrato puro. Le poníamos sal, porque al final también había deshidratación. Y durante, pues comía muchos rollitos de pan de molde con mermelada o con pavo. Y entonces barritas y geles. Esto lo voy a explicar porque te lo he visto hacer en algún entrenamiento. Sobre todo en la bici, porque a veces cuando ha tenido que entrenar ahora hablaremos de Menorca también, de la ultra, cuando ha tenido que entrenar para una ultra hace muchas horas de bici conmigo y luego sigue corriendo un rato. ¿Por qué? Porque si hicieras solo corriendo, pues a nivel articular es mucho más difícil, ¿no? Y claro, tú lo ves en la bici, que tiene que comer o está entrenando para comer 100 gramos por hora, creo. 120. 120 gramos de carbohidrato por hora, ¿sí? Uh-huh. Y lo ves con los rollitos, pero lo ves con el maillot que le cuelga, que parece que lleva un pañal. Lleva una mochila de campamentos. Y le digo, ¿qué llevas ahí? Entonces, lo que hace Joan es un rollito de pan Bimbo con la amasadora de pizza. Lo aplasta como si fuera un papel, le pone mermelada, ¿no? Sí. Y lo enrolla como un rollito que te queda como un canutillo. Sí. Que la verdad, yo lo he probado, está asqueroso. Pero a mí me gusta, tío. Pero te sirve para esos 120 gramos la hora y llevarlo en un sitio final, que ocupe poco, ¿no? Lo que busco en eso, porque luego en carrera no me hago esto. Claro. A veces puedo tener, porque en Menorca el año pasado, si quieres me espero y lo hablamos luego, pero tenía como varias opciones. Vale. Pero eso lo hago para meter volumen también en el estómago. Porque al final es una forma de entrenar el sistema digestivo. Si yo corro un 10K, me puedo tomar un gel antes de la salida y se ha acabado y ya está. Corro una media maratón, tiro como mucho de asimilación rápida, pim pam. Pero son intensidades más elevadas. Tal. Tienes que tener el estómago, sistema digestivo en general entrenado, sí, pero no vas a estar 20 y pico horas metiéndole al estómago. Vas a estar 1 hora y pico, 2, 3, yo qué sé. Pero sigue siendo bastante poco. Claro. Pero si yo le meto putadas, por así decirlo, al estómago, lo hago trabajar, que tenga sangre aquí trabajando cuando realmente tú lo que estás moviendo son las patas y necesitas también que haya mucha sangre aquí. Todo esto es ir entrenando, igual que tú entrenas las series, igual que tú entrenas el bíceps cuando vas al gimnasio. Entrenas el estómago. Entrenas el sistema digestivo, porque es que tiene que estar acostumbrado a digerir, a trabajar, mientras que está trabajando tus patas. Entonces, es una forma de incrementar la capacidad de ingerir mientras tú estás haciendo ejercicio. Entonces, me veías que llevaba pues eso, dátiles. Bueno, llevaba el maillot a reventar. De todo. Bueno, y entonces, volviendo un poco a la historia, ¿no? Haces el GR11 y luego de ahí sigues haciendo carreras, nosotros seguimos haciendo eventos y demás, y de aquí viene tu prueba mítica, ¿no? Con Top for Running, que si quieres explicar cuál es. He ido 4 veces allí ya, que es la Vltava, es muy divertida, es una carrera muy divertida. Yo creo que te olvidas o no cuenta demasiado la parte competitiva, que siempre está en una carrera y siempre intentas apretar, pero es una aventura de equipo, súper guay. Como marca era guay porque encima juntabas a muchos embajadores y íbamos juntos. Pero para que no lo entienda, la carrera es Vltava Run, una carrera que cruza toda República Checa. Entonces nosotros íbamos con Top for Running con embajadores de toda Europa. Y entonces hacíamos un equipo de 12, que son los equipos, y entonces cada uno hacía un relevo. Los relevos están marcados y tienes que ir de punto a punto.
solíamos hacer 2 furgonetas. Entonces la primera furgoneta hacía los 6 primeros relevos y la otra furgoneta iba directamente al kilómetro 60 o 70 y entonces ya seguían como ellos, ¿no? Entonces cuando tú estás en una furgo que no está haciendo relevos, que vas de 10 kilómetros en 10 kilómetros, la otra furgo descansa. Y así vamos haciendo, ¿no? Entonces esa carrera hemos ido 4 años, yo he ido 5 años y con Joan hemos ido 4 años juntos con diferentes embajadores. Siempre hemos ido cambiando los embajadores por disponibilidad, por estrategia, por lo que sea, ¿no? A veces hemos llevado un equipo, a veces hemos llevado 2 equipos y han pasado 1000 cosas ahí, ¿no? Entonces, explícate un poco cómo han sido tus experiencias dentro de la Blata Barran. Muy divertido. O sea, siempre hay algo. Cada año, siempre te lo he dicho, cada año termino diciendo que no vuelvo. Yo también, porque desde la parte organizativa a veces 12 embajadores que muchas veces sois 12 niños pequeños, Sí. cada uno con sus cosas, mierdas. todo el mundo viene a mí, oye Xavi, y es como, tío, o sea, cuando es un problema con una persona lo solucionas súper fácil, ¿no? Pero cuando sois 12 ya es como, tío, o sea, déjame en paz, ¿sabes? Y más implica que tú te estás moviendo todo el rato, implica comer lo que comemos, que lo compramos el día antes ahí a medias, no dormir, Fatiga, estar muy cansado, estrés frío, de correr estrés, para el siguiente punto. Exacto, perderte de un coche al otro, lo que sea. Y claro, con todo eso, organizar esa parte, que te vean los embajadores y digan, oye, que me falta la chaqueta. Y es como, ya, tío, yo qué sé, ¿sabes? A mí que me cuentas, Sí, ¿sabes? No, bueno, eso es lo que es. Yo por eso digo que no vuelvo divertido. nunca y al final siempre volvíamos. Exacto, yo que sé, cada año hemos recordado. El primer año nos pasó lo de la furgo, que fue una liada parda. Nos quedamos Explícalo. los últimos en un punto de control, ¿no? Y dijimos, bueno, da igual, quedamos aquí, que se estaba bien, un prado verde de puta madre, pum, así con solecito, pero sí que había llovido los días anteriores, había barro y tal. Tampoco. Claro, ahí estaban todas las furgos, nosotros podíamos descansar ahí 5 horas o así. Sí, ponle, sí. O irnos al punto donde empezaríamos. Y dijimos, bueno, nos quedamos aquí, es lo que dices tú, que hay Porque un lago. estaba bien, hay un Y laguito, demás, exacto. y hay varias furgos y tal. Y claro, la gente se empezó a ir y nosotros nos quedamos ahí en plan, bueno, ya iremos que tenemos tiempo. Y tiempo teníamos. Tiempo teníamos. Bueno, tiempo tuvimos porque al final Sí, llegamos a salió tiempo. bien. Sí. Pero claro, nos montamos todos a la furgo y no sé quién fue, conducía a Aitor, creo, ¿no? Sí, yo no, Y- porque no tenía carnet, o sea. Y de Ya tengo, recto, se ha quedado la furgo. Sí. Bueno, salimos de... Se queda la Salimos de- furgo como en un hueco con agua y tal. Pero claro, pensaba, salimos y le quitamos peso de los 6 que vamos dentro y tal. Y que va, y cada vez más abajo. Y lo guapo que tú siempre recuerdas es que yo... Claro, yo le dije a Joan, o sea, encima la putada es que no había nadie. Dijimos, si hubiese más furgos aquí, la gente nos ayuda a empujar, pues que no había nadie. O sea, había 4 en un bar. Para que entendáis, estábamos en medio de República Checa, en un sitio muy rural, que hay 2 bares que son 2 casas de payés, y había 4 personas ahí en una terraza que estaban pues bebidos seguramente. Sí. Y entonces le dije, Joan, trae algo, y encima estábamos en una esplanada que no había nada. Trae una madera o algo para hacer de palanca aquí en la rueda, porque es que no salimos. Y yo cogí la puerta de una casa. Claro, coge una casa medio abandonada, y dice, esto de madera. Arranca la puerta y vemos a Iván que viene por ahí con una puerta de madera y decimos, ¿qué haces, tío? No, que había una puerta aquí. Y yo, bueno, vale, a ver si funciona. Bueno, tío, al final no hizo falta porque no sé quién pasó y nos estiraron o... Sí, los chicos esos que estaban en la terraza, creo que con una cuerda o algo así, con otro coche empezaron a empujar. Aitor tirando para atrás con el motor y éramos 7 o 8 empujando. Ah, no. No, lo de la cuerda me lo he inventado. No. Me Éramos... ¿Había cuerda o no? Yo me quiere sonar que sí. No sé, quizás... Pero yo tengo fotos aún de todos empujando. Sí, de todos empujando ahí. el coche, eso sí, seguro, ¿no? Fue una buena esta. Para mí, la anécdota que más gracia me hace, no sé si fue el último año o el penúltimo, que fue cuando nos tuvimos que duchar, Aitor, tú, Robert y yo. Con una manguera. Normalmente para ducharnos, en medio de la carrera, claro, normalmente corremos 3 relevos, pues son 360 kilómetros la carrera en equipos de 12. O sea, hacemos 3 relevos de 10 kilómetros. Claro, tú corres cada 10 horas o algo así, hasta las 10 horas no vas a correr, más o menos, nosotros. Entonces, sudas, no tienes dónde ducharte, entonces en esa parte que descansamos teníamos el lago ese, que más o menos te hacías un agua ahí. Luego a la noche nos tocaba volver a correr y luego teníamos que ir ya al siguiente relevo para dormir un poco, que dormíamos 2 horas o así, que era lo que nos daba.
y luego ya volver a correr, ¿no? Entonces, a la noche sí que nos gustaba ducharnos. Y la organización había un punto que ponía un colegio Exacto. en el que te podías duchar, ¿no? De nuevo, República Checa, un sitio súper verde, con bosques, con árboles gigantes, súper bonito, pero claro, muy verde y la parte de dentro del país es muy rural. Entonces, estamos en un colegio en medio de la nada, ¿no? Súper chulo, súper grande, con una pista de atletismo, con de todo, y ahí te duchabas, ¿no? Entonces llegamos a las duchas y no hay agua caliente. Y dijimos, hostia, tío, las 2 de la mañana serían o algo así. Que ya hace frío ahí por la noche. Hace frío por la noche, no hay agua caliente y es como, buah, tío, es que no nos vamos a echar con agua caliente. Y ya estábamos en pelotas. Claro, claro. O sea, descubrimos que no había agua caliente En la ducha. en bolas, claro, ahí. Claro. Entonces, ¿dónde sí había agua caliente? En la pica. O sea, para lavarte las manos. Y vimos, no sé cómo, en el suelo por ahí, una manguera. Entonces, imaginaros, la imagen de Aitor, nuestro amigo, Joan y yo, los tres desnudos. Entonces, En un lavabo de un cole. exacto, en el lavabo de un colegio, uno sujetando la manguera en la pica y por el otro lado mojándonos, y mientras el otro se enjabonaba así rápido y otro le mojaba al que estaba enjabonado para que se limpiase y era, vale, pues te limpio yo, Venga, ahora cambia enjabónate turno. tú, me cambias, y así todo el rato. Y era como, madre mía, qué desastre. Y, Hombre, esto o te une o ya te separas, ¿sabes? Ya. y también me acuerdo, hablando con Jorge de Runea, un saludo aquí a Jorge, a todos los chicos de Runea, que los invitamos a La Blatava un año, entonces venía él con Lío, creo, Con lío. y en Praga hacemos la primera noche y luego al día siguiente ya vamos a la salida, que es en la otra punta del país y demás, ¿no? Y entonces la primera noche pusimos a ellos dos con alguien más en la habitación. Al final son habitaciones todas compartidas de 2 o 3, ¿no? Sí, ya teniendo claro que luego vas a compartir Claro, furgo y entonces de me acuerdo todo. que Jorge, yo no tenía mucha confianza con él y me dijo, oye tío, no sé si ha habido un error, pero estamos compartiendo habitación con otra persona del equipo, pero no la conocemos de nada y preferimos no compartir y tal. Hostia, no lo había pensado y tal. Y claro, yo pensaba, si luego vamos a compartir todo, ¿sabes? Pero claro, ellos tenían la mentalidad de evento normal, Claro. de cualquier marca, vas a un hotel, tú solo normalmente y demás, ¿no? Y entonces me acuerdo de luego hablarlo con él y me dijo, tío, luego vimos la realidad, que estábamos 6 personas durmiendo en un coche dentro. Yo normalmente siempre dormía afuera con un saco de dormir y me gusta dormir en cualquier lado tirado, más que en el coche así. Y luego al siguiente hotel también lo tenían con habitación compartida. Le dije, oye, te la cambio. Y me dijo, ¿qué va? Porque es que ya era como, tío, has Sí, hemos compartido todo, tío. ¿sabes? Entonces era muy bueno. Bueno, volviendo un poco a las carreras, quiero pasar un poco rápido del tema de Maratón Barcelona. Que lo quiero pasar rápido porque no es tu especialidad y creo que es bastante rápido de contar, y luego vamos al tema de Menorca y de la Ultra, que creo que es más interesante, ¿no? Entonces, explica cómo fue tu primera maratón y tu segunda, que has hecho 2 años seguidos. Creo que has dicho, no quiero hacer más porque ya lo he hecho. Sí, pero bueno, no he sido seguidos, porque o sea, con la maratón he tenido un poco de esto, pero la primera vez fue por decir, tengo que hacer una maratón de asfalto porque la gente me lo pide. O sea, no lo he comentado, pero ya entiendo que sea sobreentendido, pero soy entrenador. Entonces, entreno atletas, sí, que corren, pero corren todo tipo de distancias, pues también me gusta probar las cosas en mis carnes. Y fue básicamente este el motivo. Fui con Top for Running ese año y dije, hostia, hay la posibilidad de hacer la maratón de Barcelona, voy a preparármela un poco y tal. Entonces la hice, y también sobre todo pues para descubrir, porque yo te puedo explicar mucho la teoría, ¿no? Contrólate, no vayas, tienes que ir muy sobrado, tienes que pasar de sobras la media maratón casi pudiendo hablar, no puedes hacer X cosas, tal. La teoría la sabía, pero quería vivirlo. Entonces, pues la hice y pues como buen novato de maratón, yo considero que no ajusté demasiado bien. Hice 2 horas 43, que estuve muy contento realmente. ¿Qué te pasó? Pues que, ¿Viste el muro? No tan... Bueno, yo creo que sí, exploté más bien a los últimos kilómetros, ¿no? No al kilómetro 30 ni al 35, pero a lo mejor ya al 37 ya empecé de bajada. También hizo mucho calor al final y tal, pero bueno, que al final básicamente es un error yo considero que eso fue un error de cálculo. Entonces yo ya tenía claro. Eso lo hice además porque volvía de hacer el GR11, que era una cosa muy lenta, correr, moverte muy lento, mucha distancia, pero muy lento, y dije, hostia, quiero hacer algo para sentirme rápido también, ¿no? Y entre esto y querer ver lo que hacía yo preparando a la gente, pues lo quise probar. Pero... ¿Y este año te has querido redimir? Exacto.
me quise redimir el año pasado. Tuve una pequeña molestia, una cosa, y dije, mente fría, no hace falta hacerla, no es el objetivo del año, pero este año sí que la tenía ahí como en el tintero, ¿no? Y bueno, creo que este año justamente he solucionado varias cosas que estuve ya analizando de mi anterior vez, tanto en el proceso de entreno como luego en la gestión de la carrera. Y jolín, estoy súper contento. Hice 2 horas 37. Yo creo que te dije a ti, si bajo de 2:40, súper contento. Claro. Es decir, que no me lo querías decir también. No te lo quería decir. No sé por qué. No, porque, ¿sabes? Sientes como que ya... Yo creo que a todo el mundo le pasa eso y lo veo absurdo. O sea, creo que es una presión interna que te pones de 100%. Carrera, maratón, media maratón, 10 kilómetros, 5 minutos, da igual. Quiero ir a hacer, no sé, menos de 40 minutos en 10 kilómetros. Y luego, si no lo consigues, ¿qué? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, no nadie te va a decir nada. y te va a querer más o te va a querer menos porque no lo hayas hecho, ¿no? Pero muchas veces no queremos decirlo, bueno, ya veré, por si luego no te sale y no quieres decir, no me ha salido. Que ya ves tú, es una carrera, tampoco. Tal cual. De eso. Lo que me pasa a mí también es que no tiene ningún sentido decir, he hecho una maratón de montaña en tanto tiempo. Claro. ¿Qué maratón de montaña? A mí por eso no me gusta. Quizás un poco por el ego también, ¿no? Pero es que en bici también es difícil. Pero en bici puedes decir, vale, pues he ido hasta media. Sí, pero bueno. En bici de carretera, de montaña es más difícil, ¿no? Claro. He ido hasta media con este desnivel. Vale, y da igual donde lo hagas, que más o menos sí, bueno, sabes porque el nivel. El terreno es el asfalto, O hay un puerto que dices, vale, este puerto lo he hecho en tanto tiempo. Vale, eso te ubica más o menos. Pero en una carrera, da igual que hayas hecho un 10K aquí, en Pekín, que si tú tienes igual. X tiempo, vale, sabes más o menos qué nivel tienes, ¿no? Y para mí es un poco el ego ese personal mío de decir, vale, tengo X tiempo en media maratón. Y está guay, ¿eh? Y hay una parte como más científica de decir, tú fisiológicamente puedes sostener esta energía, o sea, esta intensidad durante este tiempo. Entonces, esto es así en esta distancia de 42 kilómetros y aquí en Berlín, en Londres, donde te dé la gana, porque las condiciones son similares. Sí, que luego que hacía viento, que lo que sea. Vaya cosas, pero no es lo mismo. O sea, el viento, la lluvia y tal también pasa en la montaña. Pero no es lo mismo correr por el desierto, por la nieve, por una zona muy más llanita. No, ya no solo eso. No es lo mismo correr una carrera que sea la mitad subida, la mitad bajada, que sube, baja. O muchas subiditas de 100 metros cada una. Claro. Tú puedes hacer 1000 metros de desnivel subiendo 10 subidas de 100 metros o una de 1000 y una bajada de 1000. Claro. Muscularmente, ¿qué es mejor? Bueno, pues yo lo prepararía diferente. Es decir, una bajada de 1000 metros. Son carreras diferentes. Ya no una subida, que también, pero una bajada de 1000 metros, la destrucción muscular que tiene eso es una locura. En cambio, no, una te de coges 100, así las rodillas y te tiras y das dando vueltas, ¿no? Claro. Es diferente. O una bajada en la que a lo mejor vas por pista o vas por bosque, saltando rocas y tal. Claro, Entonces es muy diferente. Vas por pista, pues puedes ir a 3:30 sin hacer casi esfuerzo y una de bloques de piedra, a lo mejor vas más lento que subiendo. Claro. Entonces eso no se puede medir. Y por eso también me gustaba el tema de la maratón de asfalto, porque al final es la larga distancia en el asfalto, que a mí es lo que me gusta, larga distancia, y luego vamos a ser un poco científicos, milimétricos, de decir, vale, a ver cuánto puedo aguantar a ese ritmo. Para ver lo milimétrico que es Joan en su preparación y también sobre todo en ejecutarlo, ¿no? En la carrera, yo cuando lo seguí por la aplicación te da tramos de cada 5 kilómetros, todos los 5 kilómetros a 3:44. Todos. ¿Y los últimos 3 kilómetros? Estoy súper contento. No lo sé. A 3:38. Vale. Que me dio la media esta de 3:42. O sea, que estuve súper contento porque dije, vale, y te ha quedado ese plus al final. Pero de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 3:44 de media. Y era como, hostia puta, es que va clavado como un reloj. Yo estuve súper contento. También, cuando hablas de esta presión que te pones, que ya te digo, o sea, yo que hago 2:37, felicidades, quiero decir, no me voy a dedicar al running. O sea, no me voy a dedicar profesionalmente como corredor, claro. No viviré de eso, ¿no? Yo viviré del running, pero como entrenador, como persona, figura del mundo running, pero no como corredor. Entonces, ya ves tú qué problema hay si no. Pero me gusta mucho, pues supongo que es esta parte científica de coño, he estudiado esto, tal, pues quiero hilar fino y tal. Pues, esa presión sí que es la presión que te pones tú y eso me pasaba más, en concreto en el asfalto, porque era como, es que aquí sí que 1 más 1 es 2. Sí. En el trail no pasa tanto. Y no sé si en el trail puedes quizás recuperar alguna vez más o menos o tal, pero aquí es como, a que se te vaya un poco, no recuperas 10 segundos que has perdido en el siguiente
kilómetro o en los siguientes kilómetros es difícil. Hay otras teclas en el trail, es decir, y hay otras cosas que jugar. Vamos a explicar un poco mejor, sobre todo poniendo en el foco en el trail de Menorca, ¿no? Que al final fue, creo que, tu hito, ¿no? Dentro de, ya no solo del trail, sino del deporte en general, creo. Y es la primera vez que haces una carrera de 100 millas. Ah, vale. Que es tipo UTMB y tal, ¿no? Que serían como 170 y pico kilómetros. En este caso eran 185. ¿Por qué 100 millas? O sea, pues es muy americano. O sea, muy americano de la pues gente que hace trail, tú que dices, dice 100 millas. Claro, porque tú aquí dices, hostia, 100 kilómetros, ¿no? Es vale. como un número, ¿no? 100 kilómetros. Yo me acuerdo cuando dice 100 kilómetros en bici, que dije, ¡hola, tío! Soy, ¿sabes? Y pues cuando hice luego 100 kilómetros a pie en el Otro Pirineo, dije, bueno, eso es la hostia. Pues los americanos es como carreras de 100 millas. Porque claro, 100 millas es 170 algo kilómetros. Entonces, ¿y cómo fue la experiencia? Hombre, yo tenía muchas ganas porque yo sabía y había corrido largas distancias, pues en lo del GR11, por ejemplo, que seguido no había corrido 180 kilómetros nunca, pero claro, 11 días corriendo pues unos 100 o unos 80 de media. Entonces sabía que la capacidad de hacerlo y terminarlo lo tendría, pero quería verlo, ¿no?, en modo carrera, en plan, con un dorsal, intentando competir un poco, ajustando la nutri, ajustando los tiempos de paso, que eso también es un tema bastante guapo de... Yo tenía un Excel, bueno, antes de nada, o sea, mi familia ya venía de un entrenamiento previo, tanto Sonia, mi pareja, como mis padres, de hacerme avituallamientos en diferentes puntos, tal. Sin esta parte, no una carrera de este estilo. Plan A, plan B y plan C, porque me acuerdo que me enseñaste con ellos también. Yo siempre me pongo, pero eso es una cosa y le digo a todos los atletas que entreno, porque es necesario tener un poco de timing. Luego, pues pueden pasar mil cosas. Puede hacer un día que haga muchísimo calor, pues a lo mejor tendrás que aflojar un poco el ritmo. O que puede llueva, llover, puede... Exacto. Entonces, yo siempre me pongo tiempo realista, pesimista o lento y muy optimista. Sí, muy tampoco, porque entonces, claro, que ganas y haces récord de la prueba. No, siempre vas en base a ser un poco realista, entonces pones como uno más conservador, uno que se ajuste más. Entonces tienes ese baremo, ¿no? Entonces yo en el Excel les pongo el tiempo en total de carrera, la hora del día, porque eso también es un poco loco en el trail, en concreto esto, 185 kilómetros, es darle la vuelta a toda la isla corriendo. Entonces, si empiezas a las 3:30 de la tarde, para la gente que te hace la asistencia es mucho más fácil decir, vale, el Joan ha puesto que debería pasar en este punto de avituallamiento entre las 9 y las 9:15, que no... cuando lleva 3 horas, hostia, cuando lleva 3 horas, vale, han salido a las 3:30, lleva 3 horas cuando son las tal. Entonces, les pongo todo eso y les ponía también, pues, qué concretamente necesitaba comer. Exacto. Entonces, para que la gente lo entienda, carrera de 100... ¿Cuánto? 85. 185 kilómetros, expectativa de hacer menos de 26 horas, ¿cuál era que me dijiste? No, menos de... Mi idea estaba en estar 22, menos de 24. Vale, menos de 24 horas. Acaba quinto, creo. Sí. Quinto. Un resultado muy, muy bueno para ser la primera vez que hacía más de 100 millas, ¿no? Y entonces me gustaría que me resumieras un poco cómo fue para ti y 2 momentos clave, que fue una, la del barco, que luego hablaremos, lo puedes mencionar rápido, y luego la parte final de por qué quedaste quinto, porque pensabas que ibas a quedar de otra forma o lo que sea. Bueno, yo es lo que te decía, esto tenía ganas de hacerlo en modo carrera para ver también esta parte como competitiva y entender también cómo, porque yo estuve yendo bastante rato, tercero, cuarto, segundo, tercero, y no sabía, en esta carrera haces podio en el top 5, digamos, ¿no? Se suben al podio. Entonces, yo no sabía muy bien cómo gestionar ese aspecto más de competición. Sí que en una maratón, en una media maratón, sí, bueno, pues sí, casi ir a tope e intentar gestionar, que no te pase el de atrás. Pero aquí, pues yo qué sé, hubo un momento que me puse tercero, pero porque uno de adelante se había retirado. Entonces, claro, es que y ahí a lo mejor llevábamos 120 kilómetros, pero es que quedaban 70 y algo. Entonces, aún puede pasar muchísimas cosas en esos 70 y algo. También tienes el miedo de decir, hostia, que no pete yo. Claro. Ha petado este, qué bien. Hostia, pero que no pete yo.
Una de las cosas clave que pasaron, o puntos clave, lo del barco fue muy gracioso porque había peña en un barco ahí, claro, en Menorca, isla de las Baleares, súper guay y tal, que luego era gente conocida y los chavales, no sé qué tal. Se lo daban desde ahí, ¿no? Y luego vi como reels desde grabándote. ahí y dije, hostia, qué bueno, tío. Pero luego pasó también, pues, que me metí una tremenda hostia que este dedo se me puso así. Se me quedó mirando para el otro lado. Y, claro, no me había pasado nunca, ni corriendo ni no corriendo, no me había pasado nunca. Y tu cuerpo como y tu cabeza como hacen como clac, pum, venga, va, y sigo corriendo. Claro, yo la reflexión que saco de aquí es que tienes que estar bastante zumbado para hacer este tipo de distancias y tantas horas, ya no solo por el entreno que implica, sino porque luego pues es un sufrimiento constante durante mucho rato en el tiempo, pero es que si te pasan cosas y te recolocas el dedo, es como... muy claro tienes que tener que tú quieres correr aquí, quieres seguir corriendo y que ni esto te va a parar, ¿no? A lo mejor en ese momento quizá, pero bueno, luego funcionó y todo bien. Pero de lo que aprendí era pues eso, el tema de gestionar la competición, de decir, tío, sí, o sea, de hecho este año voy a volver... No sé si fue el que quedó tercero o cuarto, que te pasó como más o menos al final o algo así, y dijiste, guau, qué bien ha gestionado la carrera, ¿no? Claro. Es un tío que ha corrido, también tengo que decir, 7 años esta carrera. Se sabe cada piedra, ¿vale? Eso también es verdad. Y tiene muchos años de experiencia en la ultradistancia. Pero sí, dije, ejemplo de haberlo gestionado súper bien. Un error mío que tengo clarísimo que hice, que este año quiero cambiar, es no perder tanto tiempo en los avituallamientos. Yo hubo un momento que me puse sexto y dije, da igual, ¿no? Porque yo también realmente pensé, no hay podio, pues ya me da igual si sexto, que séptimo, que octavo. Y me relajé más en los avituallamientos. Me llegaba, me sentaba, hablaba con mi familia y tal. Pero luego adelanté a uno y ya volví a estar quinto. Y dije, hostia, vaya putada, ahora vuelvo a estar como compitiendo, mierda. Yo creo, y eso sí que lo hice, estuve sumando los minutos de cada avituallamiento y tranquilamente podría haber recortado 40. Vale. Claro, piensa que es una carrera que fueron 23 horas. Es muy fácil, casi acercarte a la hora perdida es muy fácil, porque hay muchos avituallamientos. A lo mejor te hablo de 20 y pico avituallamientos. Entonces tú sumas 5 minutos de aquí y 5 de allí y no son 5. A lo mejor me quedaban algunos 10, me cambiaba las zapatillas, no sé qué. Claro, si es que 5 minutos de cada uno ya es más de una hora. Claro. Entonces, eso es aprendizajes que saqué de esa carrera. Este año quería volver a hacerla. Tuve un accidente en la mano y rebajé un poco las expectativas y voy a correrla de 100. Pero bueno, mi mentalidad es la misma de decir, tío, es carrera, vamos a intentar hilar lo más fino posible. Además, a mis padres también les gusta y a mi pareja vienen a cada punto de avituallamiento, tal, pum, pam, y hacerlo todo milimétrico y es chula la experiencia. Entonces, ¿cuándo es la carrera? La carrera tengo ahora ya con menos de 4 semanas. Porque ahora que estáis viendo este podcast, lo tengo que mirar bien, pero juraría que sale el miércoles, los miércoles sale el podcast, sí. Y creo que justo sale la semana que vas a correr tú. Así que si lo estás viendo, este domingo o el que viene, Joan estará corriendo en Menorca y podréis verlo. ¿Vale? Así que por último, vamos con el juego en la mente del atleta, ¿vale? Tú que has visto el podcast, que eres seguidor del podcast y me has dicho que te gusta bastante, sabes cómo funciona. Pero para explicarlo rápido, en la mente del atleta son 8 preguntas, 8 niveles, cada nivel más difícil es una respuesta. Hay varias respuestas correctas y tú tienes que decir una respuesta correcta que no sea la que tengo yo aquí apuntada, ¿vale? Así que vamos a entrar en la mente del atleta de Joan Solanas. Primera pregunta. Nombra una superficie donde puedas correr. Tartán. Tengo que decir lo que no... No, está bien. Tengo asfalto yo, vale. Vale. Pero tenía aquí tierra, pista, hierba, montaña, cinta, playa. Toma, ninguna la tenías, ¿no? Bien. Segunda pregunta. Nombra una comida típica post-competición. Sushi. Basta. Nombra un atleta mítico internacional. Kipchoge. Nombra un atleta europeo de medio fondo. ¿Yago Rojo? Vale. Jakob Ingebrigtsen. Nombra una distancia rara de entrenamiento. 13,7 kilómetros. Uf, tengo 14 kilómetros aquí puesto. Hostia, tío, no. Te lo juro, ¿eh? Nombra una competición, una pista de competición indoor famosa. Sabadell. Vale, tenía aquí Boston. Nombra un club español histórico de atletismo. No te sé decir. Pues nada, 0. Pues 0.
Nombra una carrera que empiece por la letra Z. El Zurich Marathon. ¡Uy! De gama, obviamente. Ya, pero tengo que decirle que no... Porque entraba en la mente de Joan Solana. Claro, tío, por eso. Bueno, pues veremos aquí el resultado con el ranking de Joan, a ver cómo ha quedado y podréis verlo en casa. Y por último, vamos con la canción de la lista de Spotify. Nos gustaría que nos dijeras o la canción que más te gusta escuchar cuando corres o la canción que tienes en tu rap de Spotify del año pasado. Mi rap nos sirve porque tenemos la Alexa en casa y Vale. es el rap de Sonia, básicamente. Te diría... Últimamente estoy escuchando mucho... Diría que se llama Heart Full of Pride de Perkele. ¿Vale? Diría que se llama así. Sí. Pues... Me encanta. Esta me gusta mucho. Cuando me suena... Yo pongo siempre aleatorio. Cuando suena digo... Me gusta. Pues es la canción que pondremos en la lista de Spotify, así que la podéis seguir y ver las canciones que tienen todos los atletas invitados. Que con esa estamos creando esa lista de Spotify y que sea un poco pupurrí de todos vosotros. Así que, Joan, muchas gracias. A vosotros también muchas gracias por el podcast y recordar que lo importante no es correr, sino saber por qué corres. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. A mí me ha encantado, la verdad. Así que si aún no te has suscrito al canal, no sé qué esperas. Suscríbete. Ahí, es un clic. Es un clic. Dale a suscribirte. Nos vemos en el siguiente.